Aquí estoy de regreso, con Aquí les dejo. De verdad que es un placer estar de vuelta. Tenía muchísimas ganas de retomar, pero bueno, por distintas circunstancias no había podido hacerlo. Sin embargo, hubo además una cantidad de solicitudes para que volviera. Bien, quiero retomar con un homenaje a un personaje que ha sido muy importante en mi vida. Un personaje además muy importante en la historia de la literatura en Colombia. Se trata de Alfredo Iriarte Núñez. Nacido en Huila en 1932 y fallecido en Bogotá el 1 de diciembre de 2002. Alfredo Iriarte fue historiador y escritor, autor de crónicas, revisiones y semblanzas históricas, cuentos, ensayos, anécdotas y novelas, todo lleno de un lenguaje depurado, claro, no exento de arcaísmos y neologismos, pero sobre todo bañados por un humor negro absolutamente maravilloso. La sátira y la ironía siempre estuvieron presentes en su producción literaria. Yo tuve el privilegio de conocer personalmente a Alfredo Iriarte. Era amigo de mi familia y en muchas ocasiones pasábamos veladas en mi casa en donde hacíamos juegos de palabras, diccionario, juegos que nos permitían ver su ingenio y su enorme conocimiento del lenguaje. De ahí se deriva mi fascinación por el mismo, por el correcto uso del lenguaje y además por el humor negro que ha sido característico en las obras que he escrito. Sufrió toda su vida la censura. Fue expulsado en 1946 del Colegio de los Hermanos Maristas por decir que era comunista. Posteriormente fue colgado de varios medios por publicaciones que los directores consideraban excesivamente virulentas. Bueno, esto fue en 1946. ¿Algún parecido con lo que ocurre actualmente? Bien, ahí se lo dejo a ustedes. Acerca de su estilo, dice un crítico literario: Iriarte es elegante y salaz a un tiempo, rescata a Cervantes y a Shakespeare, y no elude ni a la Celestina, ni a Góngora, ni a Quevedo, tanto para bien como para mal, con ese regodeo en lo procaz, con un uso frecuentísimo de voces en desuso en nuestra prosa, propincuo, escurialense, beodés, avilantés, tahalí, espoliques, e incluso de neologismos de dudoso recibo, como aquel muy suyo, que ya habíamos leído tal vez en su hilarante repertorio prohibido de limpiaculativo. Iriarte publicó más de 30 libros. Yo escogí hoy un libro en particular del que voy a leer un relato. Se trata de Sucedió en una calle. A mitad de camino entre la historia y la ficción, Iriarte recrea algunos de los más apasionantes episodios sucedidos en las calles más antiguas de Colombia. El relato se llama Un extraño suicidio eclesiástico. En el año de 1802, habitaba el canónigo Francisco Campos en una casa situada frente a la de su tío Miguel de Rivas, en la calle de la Obra Nueva, hoy carrera novena entre calles novena y décima. En las horas del mediodía del 5 de noviembre de ese año, conversaban dentro de la paz y la modorra de un típico día santafereño el citado canónigo y su primo José Miguel Rivas, hijo de don Miguel, quien en esa época desempeñaba un alto cargo en la administración virreinal. Hacia la 1 de la tarde, los dos contertulios se despidieron para dar comienzo al ritual de un espléndido almuerzo y la consecuente siesta. Antes de pasar al comedor, el canónigo Campos entró a su habitación y cerró la puerta. Algo más tarde, en vista de que la demora resultaba excesiva, la cocinera golpeó en la puerta del aposento y al no obtener respuesta trató de entrar, lo cual no consiguió por impedírselo una poderosa tranca. Atribulada por una triste premonición, la sirvienta acudió a la familia Rivas. De inmediato, don José Miguel, que era alcalde de la ciudad, forzó la puerta y encontró un espectáculo macabro. Aunque todavía se encontraba con vida, el clérigo ya agonizaba como consecuencia de la horrenda carnicería que había perpetrado en su propio cuerpo y con su propia mano diestra. En efecto, el sacerdote Campos había iniciado la operación infligiéndose profundas heridas en la garganta y cortándose las venas de los brazos. De manera inexplicable, había tenido aún fuerzas para practicarse una larga y profunda incisión en el vientre con un cuchillo de cocina,
pese a su total desconocimiento de los ritos tradicionales que presiden los suicidios de los valientes japoneses. Y dando muestras de un vigor inconcebible, ya con buena parte de los entresijos afuera, el presbítero se había dado una profunda puñalada en el pecho, tomando previamente la higiénica precaución de levantarse la camisa para no ensuciarla ni romperla, ya que, según un cronista chismoso de la época, el padre Campos era hombre muy económico y los tales llevan la economía hasta el sepulcro. Después del ingreso del horrorizado alcalde al aposento, el desangrado y desventrado clérigo alcanzó a vivir 2 horas más, al cabo de las cuales murió sin recibir los últimos sacramentos debido a las condiciones espantables en que se hallaba. El problema de conciencia que hubieron de afrontar a continuación sus colegas del Sacro Colegio Catedralicio alcanzó unas dimensiones angustiosas. Era evidente que había que descartar sin apelación la hipótesis del homicidio, puesto que nadie había entrado en la alcoba del canónigo entre el momento de su ingreso a la misma y aquel en que fue derribada la puerta. En consecuencia, se trataba sin duda posible de un escandaloso caso de suicidio eclesiástico. Por lo tanto, si se aplicaba estrictamente la ley canónica, el pastor renegado que así usurpaba la potestad divina al darse muerte debía ser inhumado como cualquier animal mostrenco en un muladar de los suburbios surorientales de Santa Fe, utilizado tradicionalmente como necrópolis de suicidas y conocido desde tiempos muy antiguos con el pintoresco nombre de Tapias de Pilatos. A su vez, esta denominación se originó en el episodio protagonizado por un oidor de los primeros años coloniales, que dictó contra cierto reo inocente una inicua sentencia de muerte. Esta acción vituperable del mencionado oidor fue bien pronto conocida y hecha memorable por el lenguaje popular como sentencia pilatuna, por asociación con la que el procónsul de Judea profirió contra nuestro Señor Jesucristo. Acosado por los remordimientos, el siniestro oidor terminó ahorcándose en una viga de su propia casa, y como en su condición de suicida no podía recibir sepultura sagrada, sus despojos fueron inhumados en ese andurrial que a partir de entonces quedó bautizado con el referido título de Tapias de Pilatos y utilizado en lo sucesivo como cementerio de suicidas. Tal parecía ser el lúgubre destino que aguardaba al sacerdote pecador, hasta el momento en que sus hermanos de catedral, aterrados ante la perspectiva de tener que sepultar a un ministro de Dios en tierra de réprobos, discurrieron el ingenioso arbitrio de extraerse de sus anchas mangas un vasto repertorio de testimonios acomodaticios para demostrar que el cura suicida padecía una demencia incurable y aguda que lo había llevado a cometer ese acto atroz, del cual, por supuesto, no era responsable ante Dios. Puestos así en paz con sus conciencias, los canónigos dispusieron para el finado unas exequias solemnísimas de cuerpo presente en la catedral, así como la inhumación del cadáver en el panteón del mismo templo. Huelga decir que nadie en Santa Fe se tragó entero el cuento de la locura del clérigo Campos. Proliferaron entonces las especies más variadas, entre las cuales circuló con mucha insistencia una según la cual cierta bella Clarisa se encontraba preñada del canónigo y ya a punto de dar a luz en la casa del divorcio un hijo espurio. Se dijo entonces que el sacerdote Campos, asediado por el temor de ser señalado y repudiado como seductor e inseminador de monjas, comenzó a sufrir y a acumular las atribulaciones que finalmente lo llevaron al suicidio. Este es un relato de Alfredo Iriarte, de su libro Sucedió en una calle, y también es la excusa para mi regreso a este programa. Me alegra muchísimo estar de vuelta con ustedes. Espero que sigamos conectándonos periódicamente. Por lo pronto, aquí les dejo.